positivismo y el realismo. El positivismo. Esta palabra fue incluida en el lenguaje filosófico y científico por Auguste Comte para designar el movimiento intelectual que él quería haber iniciado. Desde el punto de vista científico, el positivismo debe considerarse en dos aspectos diversos, como método y como sistema. Como método señala derrotas de la investigación científica y filosófica. Como sistema comprende un conjunto de afirmaciones acerca del objeto de la ciencia. Es fácil ver la diversidad de estos aspectos, mas también se observará cómo deben de ser íntimas sus relaciones e influencias mutuas. Y en realidad lo son, bastante más de lo que en el principio, según la exigencia lógica científica que pudiera creerse. El positivismo es una corriente o escuela filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solamente puede seguir de la afirmación positiva de las teorías a través del método científico. El positivismo deriva de la epistemología que surge en Francia a inicios del siglo XIX, de la mano del pensador francés Auguste Comte y el británico John Stuart Mill, y se extiende y desarrolla por el resto de Europa a la segunda mitad de dicho siglo. Según esta escuela, todas las actividades filosóficas y científicas deben efectuarse únicamente en el marco del análisis de los hechos reales, verificado por la experiencia. La característica de esta corriente diferenciadora se debe de un monomismo metodológico, teoría que afirma que hay un solo método aplicable en toda la ciencia. Cree que tiene que haber una unidad de métodos a pesar de que haya una diversidad de objetos. La explicación científica ha de tener la misma forma en cualquier ciencia y se aspira a ser ciencia. Específicamente el método de estudio de la ciencia físico-naturales. Cuando hablamos de realismo, es una doctrina filosófica que afirma que el ser existe independientemente del espíritu que lo percibe. Pero sin embargo, existen tres tipos de realismo: el realismo mágico, el realismo socialista y el realismo sucio. En cuestión, el realismo se relaciona con todo lo que es real. El realismo surgió exactamente desde 1840 hasta la década de 1890, cuando el realismo fue desbancado por el naturalismo. No es fácil, ni del todo posible, hacer generaciones y clasificaciones, pero puede decirse más o menos que a mediados del siglo XIX se difunde nueva especie de conocimiento intelectual y por consiguiente también literario. El realismo, cuando surgió, consecuencia de una amplia difusión y prestigio de los científicos positivos, pues el autor literario sentía que se sometía a la libre invención creadora a la minuciosa observación documentada. Al contrario, el mundo realista y fantástico del romanticismo carece del sentido. En conclusión, afirma que fue de 1840 a 1890, su propósito era difundir una nueva conciencia intelectual y literaria en esa época. Las características principales del realismo son las siguientes: procura mostrar en las obras una reproducción fiel y exacta, rechaza el sentimentalismo y da imagen de la realidad cruda. El autor analiza, produce y denuncia los males que aquejan a la sociedad. Transmite ideas de la forma más verídica y objetiva. El realismo pretende reflejar la verdad tal como es. Toda corriente, o esta corriente, es dada por el autor francés Howlett-Charles, pero también hubo otros como Henry Bieler y Victor Hugo, y los ingleses Charles Dickens y William Macaulay.